Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces hoy a realizar el taller de genética. Entonces, hay un poquito de problemas para la transmisión, entonces estoy grabando la clase y una vez terminemos la clase, entonces lo subo a YouTube y a la plataforma. Voy a dejar de compartir la cámara y... Ay, un momentico que olvidé. Bueno, muy bien. Por favor me dicen cuando se esté transmitiendo, cuando estén viendo la clase. Van a ver un pizarrón en blanco. Listo, ya está compartiendo. Perfecto. Bueno. Muy bien. Mm. Muy bien, ahora sí. Bueno, entonces hoy vamos a empezar el taller de genética mendeliana. Bueno, por favor me excusan que el lapicero a veces no, digital a veces no me funciona muy bien. Bueno, vamos entonces a, antes de empezar a hacer el taller, vamos a ver como una pequeña introducción. Pues todos ustedes seguramente ya vieron genética y ya tienen estos conceptos, pero pues de todas maneras para poder, pues para que el taller sea dinámico, entonces tenemos que recordar algunas generalidades. Bueno, entonces recordemos que nosotros estamos en... Ay, momento que algo pasó aquí en el lapicerito. A ver. Denme un momento porque no está como funcionando adecuadamente el lapicero. Ahora sí. Muy bien. Entonces, recordemos que... A ver, vamos a borrar aquí estas cositas. Muy bien. Entonces recordemos que lo que nos tiene en este curso son los errores innatos del metabolismo. Entonces, pues obviamente estamos hablando de que son enfermedades genéticas, es información que se va a transmitir de padres a hijos. La mayoría de estas enfermedades, aunque no sé si es un poquito eh, hoy en día con las nuevas genómicas, hay muchas cosas que estamos cambiando, pero
en la mayoría de estas son monogénicas. No voy a tener mucha ortografía porque a veces es difícil con el lapicerito. Entonces son enfermedades que son monogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente un gen está implicado en la enfermedad, es decir, es un gen el que expresa la actividad enzimática o el transportador que produce la enfermedad. De todas maneras, algunas de estas enfermedades se ha visto que hay varios genes implicados, pero relativamente son muy pocas. Ahora, en las enfermedades genéticas tenemos como dos grandes, serían las enfermedades genéticas, tenemos como dos grandes grupos, ¿cierto? El primer grupo del que voy a hablar un poquito es la genética compleja. En la genética compleja, entonces, son enfermedades en las cuales los genes se pueden heredar de padres a hijos o incluso por situaciones de epigenética, es decir, condiciones ambientales externas, la alimentación, actividad física, contaminantes, pueden activar ciertos genes. Entonces desarrollan una enfermedad que se llama una enfermedad de genética compleja. O también son enfermedades en las cuales hay varios genes o sitios del material genético que están implicados en la enfermedad o desarrollan la enfermedad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar. En este trastorno es un trastorno que se han visto que hay varias regiones del DNA. Hasta el momento es lo que nos muestra la ciencia, que están implicadas en la enfermedad. De todas maneras, incluso en estos tipos de trastornos o de enfermedades, se sabe que hay un porcentaje o que algún porcentaje de la población puede sufrir la enfermedad, o incluso hay algunas regiones que les han aplicado las leyes de Mendel. Entonces, por ejemplo, tenemos artículos que nos dicen que el trastorno afectivo bipolar es autosómico recesivo, es decir, se necesita información del padre y de la madre para que se exprese la enfermedad. Pero uno de los rasgos característicos de la genética compleja, por eso traigo esta enfermedad, es que el individuo puede nacer con este trastorno, la información genética para desarrollar este trastorno, pero un evento drástico de la vida es lo que hace que se desarrolle la enfermedad. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el estado del ánimo, ¿cierto? Todos tenemos un estado del ánimo que a veces estamos muy contentos, a veces estamos tristes, a veces estamos como ni tristes ni contentos, pero nos pasamos en la vida oscilando. Pero en los pacientes con trastorno afectivo bipolar, por eso de ahí su nombre, ¿cierto? El ánimo, tienen trastornos, problemas en el estado del ánimo, en los cuales pueden estar muy contentos, extremadamente contentos, y
rápidamente bajan a una depresión severa, ¿cierto? O a un estado depresivo severo. Cuando están muy contentos, entonces tienen comportamientos maníacos, y cuando están en la curva hacia abajo pueden tener una depresión profunda, una depresión mayor en términos psiquiátricos. Entonces, estos pacientes pues pueden nacer común y corriente, vivir su vida común y corriente, y algún evento, como por ejemplo una pérdida, la pérdida del trabajo, la pérdida de la novia, una viudez, alguna frustración, hace que se dispare la enfermedad y empiezan a presentar las manifestaciones. También se ha descrito en la enfermedad que entonces hay tipo 1 y tipo 2. Y eso está, esa clasificación del trastorno afectivo bipolar está dado por la respuesta a la medicación. Tenemos muchas otras enfermedades complejas, neurodegenerativas, inmunológicas, del sistema inmune, psiquiátricas. Bueno, hay un sinnúmero de enfermedades complejas. Pero nosotros nos vamos a dedicar hoy a la genética mendeliana. Entonces, generalmente las enfermedades mendelianas son monogénicas. ¿Cierto? Aunque hay otras variantes que no las vamos a ver acá. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, como ustedes debieron haber visto en el colegio, Gregorio Mendel fue un monje, un cura, que hizo unos experimentos con guisantes, y empezó a hacer unos cruces, ¿cierto? Empezó a hacer cruces con flores amarillas, con flores blancas, con flores verdes, con semillas que eran rugosas, semillas que eran lisas, y producto de estas investigaciones entonces creó las leyes de Mendel. Estas leyes de Mendel fueron descritas a finales del siglo XIX. Él las publicó como en 1886. Lógicamente, pues lo chiflaron, no le creyeron, él se murió, pero hoy sabemos que muchas de las enfermedades y de los rasgos que tenemos están explicados en la genética mendeliana por las leyes de Mendel. Pues hoy no vamos a ver las leyes de Mendel, pero vamos a ver las aplicaciones de esas leyes de Mendel. Entonces, de acuerdo a estas leyes, nosotros podemos entonces tener herencias autosómicas. Me equivoqué. Podemos entonces tener enfermedades o rasgos autosómicos recesivos, podemos tener rasgos autosómicos dominantes,
podemos tener rasgos ligados al X y tenemos ligados al Y, al X y al cromosoma Y. Entonces, vamos a trabajar un poquito y a entender qué significa esto. Cuando estamos diciendo autosómicos, ¿cierto? Estamos hablando de esa herencia, ¿cierto? Recordemos que cada célula va a pasar a la siguiente. Vamos a irnos un poquito más atrás de esto. Recordemos que todas las células de nuestro organismo, menos las células germinales, ¿cierto? Ellas tienen toda la información genética y toda la batería de enzimas para diferenciarse, y a partir de una célula, ¿cierto?, pueden salir dos células hijas idénticas, ¿correcto? Es decir, ellas pueden dividirse, pueden replicarse y pueden producir dos células hijas. Entonces, y tenemos entonces que el material genético, ¿cierto?, tiene que estar de tal manera que pueda luego dar todo el material que necesita cada una de esas células hijas. Entonces, recordemos, vamos a ir haciendo en cada una de las diapositivas como una tablita de palabritas claves, ¿cierto? Entonces, en cambio, en la I, entonces ellas se van a dividir por mitosis, ¿cierto? Recuerden que de pronto ustedes en el colegio o aquí en la universidad hicieron los experimentos con las raíces de la cebolla o la raíz de alguna planta, y entonces vieron pues todas las fases de la mitosis. Entonces, todas estas células son 2N, ¿cierto? Y van a tener, o se va a producir finalmente, dos hijas idénticas al progenitor, que van a ser también 2N. En las células germinales, entonces tenemos una fase de las células, de esas células, que van a sufrir meiosis y otras van a sufrir mitosis. Voy a poner el ejemplo más claro para hacerme entender. Pues no vamos a ver toda la diferenciación de espermatozoides y de óvulos, pero ustedes saben que para que nosotros existamos, entonces tuvo que haber un óvulo, ¿cierto?, y un espermatozoide. Entonces, cada uno de estos tenía un N, ¿cierto? Un N. Y cuando se dio la unión o se hizo el cigoto, ¿cierto?, que dio origen a nosotros, entonces esta célula, ese cigoto, quedó con un 2N, ¿correcto? Muy bien. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Bueno, entonces resulta que una vez nos diferenciamos, nos volvimos así como una morita, ¿cierto? Y después nos volvimos como un renacuajito, y después nos volvimos una persona, ¿cierto? Un individuo grande. Entonces, cada una de las células de este individuo, ¿cierto?, va a tener, con excepción de las germinales, o sea, de los ovarios y de los testículos, que es donde están las
o botecas que tienen esas células germinales y tienen esa información. Entonces, cada una de estas de las células de nuestras o de este individuo, ¿cierto? Van a tener la capacidad de autorreplicarse. Por eso son autosómicas, ¿cierto? Auto de sí mismo, sómicas viene de somático. Entonces, bueno, y una cosa muy importante es que todos estos huevitos, ¿cierto? Van a ser X, ¿cierto? Mientras que los machos van a tener espermatozoides con X y van a tener espermatozoides con Y. ¿Listo? Muy bien. Pero si nosotros cogemos a un individuo macho de cualquier especie, un macho, todas sus células autosómicas, si se le hace un cariotipo, van a tener el número de cromosomas de su especie más el XY. ¿Correcto? Y todas las hembras de esa especie van a tener su número de cromosomas y en los cromosomas sexuales van a ser XX. Eso no tiene nada que ver con todo lo otro que tenemos hoy en día, pues lo de género y eso, no. Estamos hablando citoplasmáticamente, citológicamente, ¿cierto? Genéticamente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros entonces vamos a tener 23 cromosomas en nuestra especie, pero algunas, recuerden que ustedes vieron, hay un tipo, incluso hay algunas enfermedades que todavía, sobre todo las que tienen que ver a nivel enfermedades cromosómicas, que se pueden ver por los cariotipos, ¿cierto? Donde en los cariotipos están cada una los pares de cromosomas, ¿cierto? Y el cromosoma XX para las hembras o XY para los varones, ¿correcto? Entonces resulta que existen algunas enfermedades que están ubicadas, o la deficiencia o el daño están ubicadas o en el cromosoma Y o en el cromosoma X. Estas son las que son ligadas al X, al Y y ligadas al Y y ligadas al X. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a centrarnos en estos momentos un poquito en las enfermedades monogénicas que son autosómicas recesivas. Vamos a hablar de las autosómicas recesivas. Es decir, en un individuo que tenga una enfermedad autosómica recesiva, en cualquier célula que extrajeran el DNA de esas células, estaría presente la enfermedad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de enfermedades autosómicas recesivas, entonces, ya acabamos de ver que para que haya un individuo, ¿cierto? Un 2N, hubo un pool genético, una parte de esta N, una N venía del óvulo y la otra N venía del espermatozoide. Y eso hizo el individuo. Entonces,
Vamos a ver cada una de las diferentes formas, pero para que ese individuo tenga el rasgo, ¿cierto? Autosómico recesivo, necesita una característica del padre y una característica de la madre para que se presente el fenotipo. Necesita que uno de los alelos para formar el genotipo es toda esa información genética que va a dar los rasgos, o sea, el fenotipo. Entonces, para que el genotipo tiene que venir un alelo o una forma del padre, de la madre y un alelo de la madre. Entonces ya vamos haciendo por aquí como una especie de glosario, ¿cierto? Ustedes lo van colocando allá. Ya son palabras que vamos a ir utilizando. Entonces está genotipo. Ya tenemos fenotipo. Muy bien. Vamos entonces, yo voy a hacer el primer ejercicio. Como yo no puedo ver lo que el espacio allá de la clase, si me pueden decir cuántos estudiantes hay o solo hay uno. Profe, somos 3. Muy bien. El objetivo es que cada uno de ustedes participe. Listo. Igual esto no es ni para examinar, sino que vamos a ir junticos, vamos a ir haciendo los cada uno de los casos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un caso. Bueno, entonces, pues aquí no le vamos a poner ni nombre, ni apellido, ¿cierto? Nada de eso, sino que simplemente vamos a denominar los rasgos recesivos, los vamos a... Esperen un momentico, arreglo aquí para que... Entonces, vamos a denominar los rasgos recesivos con letras minúsculas. ¿Listo? Y vamos a denominar, ya lo voy a escribir un momentico. Entonces, con minúsculas, ¿cierto? Por ejemplo, cojamos la A, ¿cierto? Los rasgos recesivos con minúscula. Y los rasgos dominantes con mayúscula. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Alguno de ustedes me va a decir entonces cómo sería, por ejemplo, la señora, vamos a ponerlo así inicialmente para poderlo distinguir. Recuerden entonces que cada uno de estos individuos está en 2N, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería cada uno de sus alelos? ¿Cierto? Voy a poner un ejemplo y luego ustedes me dicen el otro. Por ejemplo, esta señora es una señora que va a tener una A mayúscula, es decir, un alelo es dominante y el otro es recesivo, ¿vale? Bueno, pongámosle aquí como un moñito para diferenciarlo.
Pongámosle así una batica. Bueno. Ahora, estos dos se van a casar, se van a parear, biológicamente sería parearse. Entonces, bueno, a este señor le vamos a poner un sombrerito. Bueno, alguien que me diga cómo serían los alelos de este señor. Pues cualquiera, pueden decir cualquier letra. Que vamos a empezar a hacer los cruces. B mayúscula. A mayúscula. Pues usted dijo cualquier letra, puede ser B o tiene que también No, pero vamos a cómo es. Ah, pero eso está muy interesante. Sí, claro que sí podría ser cualquier letra, pero como estamos hablando que estas enfermedades son monogénicas, porque si fueran de diferente, ahí sería el cruce diferente. Son monogénicas. Entonces, como son monogénicas, ¿cierto? Un solo gen está implicado, ¿correcto? O sea que la letra tiene que ser la misma, pero el genotipo puede ser o igual o diferente. Entonces, dígame la letra, ¿cómo quiere que sea el genotipo del señor? 2A minúscula. Muy bien. Bueno, excelente. Voy a empezar eso. Entonces, existen varias formas de hacer ese cruce. El que más les enseñaron a ustedes fue el del cuadro de Punnett. No sé si lo recuerdan. El cuadro de Punnett. Pero les voy a enseñar otra metodología para poder entender más claramente, ¿cierto? Las probabilidades que tienen los descendientes, o sea, los hijos de esta pareja, en tener la enfermedad. Listo. Me voy a pasar ya no le voy a poner todas estas caricaturas horrorosas. Me voy a pasar para la siguiente página y la vamos a hacer. Entonces, tenemos que el cruce es, o sea, la madre, aquí no, como es autosómica, no importa si es el padre o la madre, pero uno de los progenitores entonces tiene un genotipo donde hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Y vamos a hacer el cruce de un alelo recesivo y el otro alelo recesivo. ¿Cuál es la nomenclatura? La forma correcta de decirlo. Entonces, tenemos un genotipo que es heterocigoto. ¿Por qué es heterocigoto? Porque cada uno de los alelos es diferente. Y tenemos este genotipo que es homocigoto. ¿Por qué? Porque los dos alelos son iguales. Entonces, porque acuérdense, le voy a dar por aquí la pistica para que no se le olvide. Aquí le estamos poniendo letras. Recuerde que nosotros somos 2N, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo serían los apareamientos, cierto? Si nosotros hacemos un cruce, si cruzamos, recuerde que cada descendiente solamente puede tener 2 alelos. No puede tener más, 2 alelos. Entonces, si nace o hay un descendiente con esta A y esta, ¿cómo sería el resultado? A mayúscula, A minúscula. Correcto. Si cruzamos este con este, ¿cómo sería el resultado? A mayúscula, A minúscula.
Voy a poner otro colorcito para que sea, después ya no vamos a usar colores, pero ahorita para que sea más fácil para ustedes. Ahora, si hago el cruce de este con este, entonces voy a tener A minúscula y A minúscula. Y si tengo el descendiente de este cruce con este, A minúscula o A minúscula. La pregunta sería, ¿existe alguna otra posibilidad? No, no hay ninguna manera. Entonces, fíjese y verá que las posibilidades, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4. No puede haber más posibilidades porque no hay cómo hacer más cruces. ¿Correcto? Entonces, de esos cruces vamos a sacar las diferentes porcentajes y frecuencias. Entonces, ¿cuántas formas hay? Entonces, tenemos una forma, o sea, un genotipo que es AA, ¿cierto? Véalo aquí, aquí y aquí. Y tenemos otro genotipo que es A minúscula, aquí, acá. ¿Cómo lo podemos decir ya? Entonces tenemos, ¿qué formas tenemos? Tenemos una forma heterocigota y una forma homocigota. Entonces, ¿cuántos hay aquí formas en total? Hay 4, no puede haber más. Entonces, ¿cuántas de esas 4 tienen esta? Entonces, de 4 posibilidades, ¿cierto? Tiene 2, ¿cierto? Es decir, ay no, espere un momentico porque se me olvidó una cosita muy importante antes de llegar ahí. Ay. Vea pues. Esperen que se me olvidó una cosita muy importante antes de llegar ahí. Entonces, hay 4 posibilidades. Ay, bendito. Hay 4 posibilidades. Es decir, que esta sería una posibilidad de 4 posibilidades. Esta sería una posibilidad de 4. Esta, una de 4. Una de 4. Entonces, ¿cuántos hay heterocigoto? Entonces tenemos 1 y 2. Entonces, un cuarto más un cuarto, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos da? Factor común. 1 más 1, 2, nos da 2 cuartos. Simplificado, ¿cómo sería? Un medio. Si yo lo voy a dar en proporción, ¿cuánto sería? 0.5. ¿Y en porcentaje cuánto sería? El 50%. Vámonos con la segunda. Entonces, ¿cuántos hay con esta forma? Lo sumo. Un cuarto más un cuarto. Esto es igual. Esta nos salió igual al otro. 2 cuartos. Es decir, un medio. Es decir, una proporción del 0.5 y el 50%. Correcto. Entonces, recuerden que vamos a ir teniendo algunas normas para cada tipo de estas enfermedades. Entonces, recordemos que en el autosómico recesivo, ¿cierto? Se necesita una característica del padre y una característica de la madre. Y solamente aquellos que son homocigotos recesivos
van a sufrir la enfermedad o van a tener el rasgo. Correcto. Entonces, la pregunta, ojo pues porque así va a ser el examen. ¿Cuál es el porcentaje? Ah, bueno, otra cosa antes de hacerle la pregunta. Resulta que generalmente cuando hacen una asesoría genética, entonces le dice el médico tratante, bueno, usted tiene el 50% de probabilidad, el 50% de sus hijos pueden nacer sanos, portadores, el 50% van a sufrir la enfermedad. Ojo que eso es un error. No. Por cada descendiente, por cada embarazo, cada hijo que nazca, cada descendiente, por cada descendiente hay él. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan el rasgo de la enfermedad? El 50%, porque los que son homocigotos recesivos son el 50%. ¿Cuál es el porcentaje de individuos sanos? El 50%, porque en los homocigotos, entonces, el heterocigoto es sano y portador, ¿cierto? El 50% va a ser portador, es decir, un portador es el que tiene el genotipo pero no tiene la enfermedad. Pero ojo porque ya estamos cambiando dramáticamente con los nuevos hallazgos científicos. En las enfermedades del metabolismo, estamos encontrando que a veces los portadores, es decir, que tienen uno de los alelos mutados, los portadores pueden tener algunas manifestaciones clínicas o rasgos de la enfermedad. Manifestaciones clínicas o rasgos de la enfermedad. ¿Listo? Ojo con eso, que esto pues ya no lo podemos decir muy duro, pero ya están saliendo en las publicaciones. Y yo como bioquímica y genetista molecular les digo que tengo pacientes donde claramente eso se ve. No se cumple para todo, pero se puede ver. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Todo bien, profe? Listo. Vamos para el segundo. Vamos para otro cruce. Entonces, necesito que uno de ustedes participe. Entonces, la madre es heterocigota y el padre es heterocigoto. Entonces pregunto, ¿estos padres serían enfermos? No. No, muy bien. Los dos son sanos, pero son portadores. ¿Correcto? Portadores. Muy bien. Vamos a hacer el cruce. ¿Quién me contestó? ¿Cómo se llama? Isabela. Bueno, señora Isabela, vamos a hacer el cruce. ¿Listo? Usted me dice, ¿cómo es este genotipo? Pero me lo va a decir en terminología genética. ¿Cómo es este genotipo? Sería homocigoto dominante. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo sería este? Heterocigoto. Muy bien. ¿Cómo sería este? Homocigoto dominante. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo sería este? Heterocigoto. Ah, no, ¿cómo? No, ¿Cuál? no, espere que nos perdimos. Perdón. Yo me equivoqué, perdón.
Voy a borrar. Otra vez. A ver, borremos este. Muy bien. Otra vez que fue culpa mía, me disculpa. Muy bien. Ahora, ¿este cómo sería? Ese sería heterocigoto. Heterocigoto. Muy bien. Heterocigoto dominante. Bueno, a ver, también puede ser heterocigoto recesivo. Lo que pasa es que el dominante, pues, hace una marca importante, ¿cierto? Lo hace, por ejemplo, portador. Bueno, Ok. y este. Sería homocigoto recesivo. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades hay en el cruce? Siempre háganlo paso por paso y verá que así no se pierden. ¿Cuántas hay? 4. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Ahora, vamos a empezar a buscar los genotipos. ¿Qué genotipos tiene? Me los dice en terminología genética. Usted me lo dice y yo lo escribo. O sea, como le estaba diciendo ahorita. Sí, muy bien, así, perfecto. Homocigoto dominante. Muy bien. Heterocigoto. Exacto. ¿Tengo que volver a repetir o el No, homocigoto? no, no. Ok. Entonces el Porque homocigoto. ¿cuántas formas hay? Hay 3 formas. Ujú. 1, 2, ¿y cuál es la tercera? La homocigota recesiva. Muy bien. Ahora vamos a sacar los porcentajes y frecuencias. ¿Listo? Las proporciones y porcentajes. ¿Cuántos de estos 4 tienen este homocigoto dominante? 1. 1. ¿De cuántas posibilidades? De 4. Muy bien. O sea que ¿cuánto es la proporción? 0.25. Punto 25. ¿Y el porcentaje? En porcentaje. 25%. Muy bien. ¿Sí ve qué bonito? ¿Cuántos serían portadores? 2. Hay dos heterocigotos. Entonces sería, ¿cuál? Este y este. Recuerden que cada uno de estos es un cuarto, ¿cierto? Entonces, haciéndolo paso a paso sería un cuarto más un cuarto que nos da 2 cuartos, que es igual a un medio. ¿Cuánto es en proporción? 0.5. Punto 5. ¿Y en porcentaje? 50%. El 50%. Muy bien. Vamos con el tercer genotipo o forma. ¿Cuántos de estas formas hay con el gen homocigoto recesivo? 1. 1 de 4. O sea que es el punto 25. ¿Cuánto es en porcentaje? 25%. Muy bien. Eso se los voy a preguntar en el examen. Les pongo un ejemplito. Y usted tiene que hacer esos cálculos así. Bueno, ahora, entonces, ¿cuál es el porcentaje de individuos sanos? Sería el 75%. Muy bien, felicitaciones. 75%. Es decir, 50 que no van a tener la enfermedad, ni la van a transmitir, ¿cierto? 50% más el 25% que son sanos, pero portan la enfermedad. O sea, como los progenitores, ¿cierto? Pues Ahora, eso es, profe, ¿no? ¿ah? El 50% es el que porta la enfermedad. ¿El qué? Perdón. El 50% es el que porta la enfermedad, porque son los heterocigotos. Así, perdón, me equivoqué, pero tiene usted razón.
Ahora, ¿cuántos son enfermitos o tienen el rasgo? El 25%. Entonces, y voy a decirles esto porque se ve mucho en la consulta. Entonces, ya que le dice, no, usted tiene tal enfermedad, no, el 75% de los descendientes, a veces hasta lo dicen bien, porque la mayoría de clínicos le dice que el 75% de los hijos van a nacer con la enfermedad. Eso es falso, es desconocimiento, está mal. También dicen, no, es que el 75 por ciento, no, puede que hasta lo digan bien. Cada embarazo va a haber el 75% de que padezca la enfermedad. Se me fue la idea. Bueno, ahorita vuelvo y me acuerdo de los casos pues que pasan en los clínicos, ¿cierto? Entonces, el 25% va a sufrir la enfermedad. ¿Correcto? Ya me acordé. Pero, para poder decir estos porcentajes correctamente, ¿qué necesita saber el clínico? Tiene que conocer el genotipo del padre y de la madre. ¿Correcto? Si no, no se puede saber. O sea, si usted tiene solo el genotipo del paciente, usted puede decir, si este paciente se aparea, por ejemplo, que el paciente es homocigoto, porque esta es autosómica recesiva. O sea que solo los homocigotos pueden tener la enfermedad. Para que sea como vimos en el anterior, este individuo que era enfermito, ¿cierto? Tenía la enfermedad, se casó con un sano portador. ¿Correcto? Bueno, vamos a hacer entonces otro cruce, ¿cierto? Tenemos doble el heterocigoto. ¿Qué pasaría entonces? Hagámoslo aquí pues si se aparearían dos enfermos, como pasa en los errores innatos del metabolismo, que como las enfermedades no tienen presentaciones tan agresivas, se aparean dos individuos que son homocigotos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si se aparean dos homocigotos? Pues el El 100%. 100%, sí señora, de los descendientes van a ser enfermos o tienen el rasgo. ¿Listo? Bien. Vamos ahorita a pasar. Vamos a pasar ahora a los autosómicos dominantes. Entonces, la clavecita en los autosómicos dominantes es que cuando uno de los alelos tiene el rasgo, se sufre la enfermedad. O sea, que los que son homocigotos dominantes son enfermitos. Los que son heterocigotos dominantes, dominantes, son enfermitos. ¿Quiénes son los sanos? Los homocigotos recesivos son los sanos. Correcto. Vamos a hacer, hay otro compañerito ahí que puede participar en el taller para que lo hagamos juntos. Sí, profe. Perfecto.
vamos a coger el mismo caso, así cuando empecemos con el mismo caso. O sea, bueno, pero se me olvidó mencionar algo muy importante. En las enfermedades monogénicas, en las enfermedades metabólicas, ¿cierto? Los heterocigotos tienen la enfermedad más atenuada. Es decir, los heterocigotos tienen las presentaciones atenuadas. Miren a ver si me sale mejor. Tan chiquitico me da dificultad con el lapicerito. Atenuadas. Son atenuadas o tienen menos manifestaciones. Tienen mejor pronóstico de vida. Etcétera. ¿Cierto? Bueno. Entonces, vamos a empezar con el con un heterocigoto dominante y con un homocigoto recesivo. O sea, que este progenitor es enfermito. Y este progenitor es sano. Hasta ahí vamos bien. Listo. Bueno, mi señor, vamos a hacer el cruce. Entonces, usted va, no importa si se equivoca y si lo dicen mal, no importa. Estamos en un taller, estamos jugando a la genética. Entonces, no hay problema si lo dice mal, lo vamos a corregir. Entonces, ¿cómo es este individuo? Este descendiente. Homocigoto dominante. Heterocigoto dominante. Muy bien. ¿Cómo va a ser? Heterocigoto dominante. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a salir este individuo? Homocigoto recesivo. Excelente. ¿Y cómo va a salir? Homocigoto recesivo también. Muy bien. ¿Cuántas formas hay? ¿Cuántas posibilidades, perdón? Hay 4 posibilidades. 1, 2, 3 y 4. Acuérdense, no se le olvide que nosotros somos 2N. Hay unas especies que son diferentes, pero bueno, eso ya sí es genética alto turmeque. 2N, ¿cierto? No nos olvidemos de eso. Muy bien. ¿Cuántas formas hay acá? Acuérdense que cada una de estas es una de 4. ¿Listo? Muy bien. Dígame entonces las formas que hay acá. Pues está heterocigoto dominante y homocigoto recesivo. Bueno, muy bien. Vamos a coger cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hay heterocigotos dominantes? 2 de 4. Hay 2. Este y este, ¿cierto? Entonces es 1/4 más 1/4 es igual a 2/4, 1/2. ¿Cuánto es la proporción? Sería 0.5. 0.5. ¿Y el porcentaje? 50%. 50%. Muy bien. Ahora, ¿cuántas formas, cuántos hay con este genotipo? Homocigoto recesivo. 1/4 más 1/4. Exacto, hay 2. Entonces es 1/4. Vea, yo le recomiendo siempre
Claro, eso pues uno lo podría decir de una vez 50%. No, como usted eso no lo hace todos los días como yo, hágalo paso a paso para que no se equivoque. Un medio y para que entienda de dónde viene. 0.5, o sea, el 50%. Entonces ahora vienen las preguntas que es de aplicación clínica. Entonces, pregunta, ¿cuántos individuos hay portadores? Ninguno sería portador. Exacto. Pues este sí porta la enfermedad, pero es que además es enfermo, ¿cierto? El La expresa, sí. 50% de los individuos van a ser enfermos o tienen el rasgo. Y el 50% van a ser sanos. Ahora, como es heterocigoto dominante, puede ser, eso depende de, la, de la enzima o del, puede ser o el transportador, ¿cierto? Eso depende. Pero generalmente son más atenuados. Muy bien. ¿Hay otro compañero que quiera participar? No, profe, no hay más. Me Bueno, equivoqué. 2 personas. listo. Entonces vamos a hacer otro, ¿cierto? Vamos a hacer uno. ¿Cuál fue el que hicimos? Este es para dominante. Vamos a hacer un doble heterocigoto, ¿cierto? Entonces aquí sería este con este. O que este es muy interesante el análisis ya desde la clínica. Luego este sería heterocigoto. Este de aquí sería heterocigoto. Y este sería homocigoto recesivo. Son 1, 2, 3, 4 posibilidades. Cada una de estas sería entonces un cuarto, ¿cierto? Esto es simplemente para que ustedes lo entiendan. Bueno, ahora, ¿qué genotipos hay? Hay 3 genotipos. El genotipo homocigoto dominante, heterocigoto dominante y homocigoto recesivo. Entonces, de este, ¿cuántos hay? Hay uno, un cuarto. O sea, el 0.5, o sea, perdón, 25. ¡Ay! Se equivocó su profesora. El 25%. Bueno. ¿Cuántos hay heterocigotos dominantes? Hay 2. Entonces es un medio, pues un cuarto más un cuarto, ¿cierto? Punto 25, punto 50, o sea, el 50%. Y hay uno homocigoto. Ay. Homocigoto recesivo, un cuarto. O sea, punto 25, o sea, el 25%. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de enfermos? 75%. El 75%. ¿Cuánto es el porcentaje de sanos? ¿Los sanos cuántos son? ¿Eh? El 25. El 25%. Recordemos que este 75 lo dio estos dos genotipos, ¿cierto? Y los sanos los dio este homocigoto dominante. Pero ojo, todo el 100% de estos 75 son iguales. No, generalmente estos tienen una presentación más severa. Recuerda que en biología todo no es cuadriculado pues exactamente. Es decir, los homocigotos generalmente son o las presentaciones más severas o las que son mortales
o las que tienen las manifestaciones más fuertes. Estos pueden ser los atenuados, ¿cierto? Pueden ser los que tengan las presentaciones menos graves. Bueno, nos falta hacer un fenotipo, ¿cierto? ¿Ya saben cuál es? Ahí. Vamos entonces a hacer un fenotipo, El ligado al sexo. No, espere, el dominante nos hace falta uno que es muy importante. Ah, bueno. Uno que es muy enfermito se va a casar con uno que es menos enfermito, va a tener descendientes. Ya pues qué interesante. Hagamos el cruce. Este es como homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto dominante. Homocigoto recesivo. ¿Cierto? ¿Cuánto? Ah, bueno, entonces ya. ¿Cuántas formas? Hagamos todo el proceso para que aprendamos. Son 4 formas. Cada una es un cuarto. Muy bien. ¿Cuántos genotipos hay? Hay 2 genotipos. ¿Sí o no? Sí, Dios. Hay 2 genotipos. Y sin hacer pues toda la parte matemática. ¿Qué fenotipos hay? ¿Cuántos fenotipos hay? Uno, porque todos van a ser ¿qué? Ah, enfermos. Claro, todos van a ser enfermitos, exactamente. Puede que estos sean más severos, más duros y estos más atenuados. Eso va a depender pues la enzima implicada. Pero vamos a hacer de todas maneras en cuanto a fenotipos. Entonces, ¿cuántos tienen el homocigoto dominante? El 50%, ¿cierto? 0.5, no hagamos toda la cosita para que nos rinda. 50%, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Y cuántos son heterocigotos dominantes? El 50 El también. 50%, ¿cierto? Entonces, aquí el 100% van a ser enfermos. Los heterocigotos, ya vimos cuál es la característica. Vamos a hacer aquí al ladito uno a ver si nos alcanza esta hojita. Nos falta uno que es se van a parear un enfermito con un sano. Vamos a hacerlo. Este con este, heterocigoto. Este con este, interesante, ¿no? Heterocigoto. 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 Oye, esto se da mucho aquí en Antioquia, en el oriente antioqueño. ¿Cuántas formas hay? ¿Cuántas posibilidades? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos genotipos hay? 1. Heterocigoto dominante. O sea que ¿cuántos van a sufrir o tienen el rasgo? 4 de 4. 100%. 4 de 4 es 1. Es decir, el 100% van a sufrir la enfermedad. Interesantísimo, ¿no? Ahora, puede que sea más atenuado dependiendo. Pero ojo, ¿qué les queda como esto? Siempre, por eso así, los que vayan a ser de aquí genetistas y eso, siempre hay que tener en cuenta
pues el genotipo de los padres. Listo. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Quieren que hagamos un descansito o seguimos derecho? Sigue ligado al X. Hagamos un descansito mejor de 10 minutos, ¿vale? Listo, profe. Bueno, voy a pararla. Yo guardo esto y se los paso. Voy a detener.